tal, amigos y amigas de Hobbystop? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer la revisión de algunos de los componentes del juego de Adventure Tactics Domains Tower. Hace poco hicimos el unboxing bueno, el propósito de este video es enseñarles un poquito el setup, enseñarles cómo acomodar la caja, porque si vienen demasiados componentes. De hecho, cuando lo abrimos por primera vez, se nos complicó un poquito el acomodo de las cartas, son alrededor de 800 y tantas cartas. Entonces, bueno, ojalá y este pequeño instructivo les ayude a acomodar un poco mejor y a romper un poquito el hielo con el juego. Vamos a ver qué trae la caja. Nosotros ya hicimos un preacomodo de las tarjetas. Todas vienen en varios paquetes y de hecho vienen un poco revueltas. Algunas vienen ordenadas, otras no. Entonces, bueno, ojalá y esto les pueda ayudar un poco más. Afortunadamente el juego cuenta con algunos separadores, les recomendamos muchísimo que los utilicen. Nuestro sistema de acomodo fue con bolsitas. El juego no trae tantas bolsitas, pero pues bueno, pueden adquirirlas aparte, pueden conseguirlas a lo mejor hasta en una papelería o pues acomodarlas sin las bolsas. También para la gente que le pone mangas a las cartas, que le pone protectores o algo así, seguramente no les van a caber. Entonces, bueno, posiblemente se tengan que deshacer del inserto para poder acomodarlas. El primer separador que tenemos es este de Level Ups, que son cartas que nos van a indicar en qué nivel está el personaje. Vamos a checar qué traen. Nosotros ya hicimos un preacomodo también de nuestros personajes, se los vamos a enseñar después. Estas cartas, ¿qué traen? Traen la clase del personaje, estas dicen Starter, y bueno, pues traen aquí la serie de cartas con las que se van a formar los mazos. Hay algunas que son habilidades pasivas, otras que son activas, y las cartas básicamente con las que va a jugar el personaje. También vienen aquí los puntos de salud. Y bueno, estas son las clases iniciales, con estas van a armar sus personajes. Aquí faltan más, como les mencionaba, ya hicimos el armado de 4 de nuestros personajes y nos sobró esta. Entonces, estas son starter, son las iniciales, y también tenemos las clases con las que van avanzando. Vamos a sacarlas de aquí. Estas las acomodamos en 2 paquetes. La sugerencia es que posiblemente las acomoden ya sea por tipo de personaje o en orden alfabético. Esto les va a ayudar mucho para que cuando su personaje cambie de clase, las pueden ocupar. Más o menos, ¿cómo funciona todo este rollo de las cartas dentro del juego y por qué es importante organizarlas? Cuando ustedes van avanzando y progresando por la campaña, lo que va a suceder es que los personajes van a ganar, digamos, experiencia. Bueno, en este caso ganan niveles. Cuando ganan niveles, ustedes les pueden asignar una nueva clase o una clase que ya exista. Por ejemplo, en el caso de vamos a checar este Rogue. El caso de este Rogue, cuando ustedes inician con esta carta de inicio de la clase Rogue, cuando avanza de nivel, ustedes van a adquirir Rogue de nivel 1, aquí dice nivel 2, pero también eventualmente si avanzan de nivel otra vez, pueden adquirir la carta de Rogue de nivel 2. Entonces ya van a tener van a ir avanzando en niveles. En la parte de abajo vienen los requerimientos específicos de cada clase. Por ejemplo, pues para avanzar a Rogue 2 necesitan ser Rogue 1. Entonces, cuando ustedes avanzan de clase, ya sea cualquiera de estas clases, van a ir desbloqueando algunas cartas de aquí. También por medio de las misiones y por medio de las cosas que suceden en el mundo, van a ir desbloqueando algunas cartas y las van a ir agregando a una pila grupal de cartas que ustedes van a tener como grupo de jugadores. Estas cartas también se comparten entre todos sus héroes y hay cartas que son individuales para el uso de cada héroe. Aquí hay un manualito de referencia, un manual pequeño que explica cuáles son las clases iniciales. Aquí tenemos Fighter, Wizard, Rogue, Cleric y Arquero. Y bueno, eventualmente estas clases van a ir evolucionando en otro tipo de personajes. Por ejemplo, Cleric puede evolucionar a Bishop. Cada una de estas clases tiene ciertos requerimientos para poder avanzar a la clase que sigue, como les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, esta que se llama Warlock. Necesitas ser Cleric nivel 1 y Wizard nivel 2. Entonces necesitas haber avanzado 1, 2, 3 niveles, 4 niveles para poder
ser de esta clase. Entonces está bastante interesante cómo funciona, pero sí, pues, les recomiendo que organicen lo mejor posible las cartas para que ustedes las puedan usar. Vamos a dejarlas aquí en la reserva tantito y se las voy a seguir enseñando. Estas son las de Level Up. Luego vienen las cartas de las clases de los personajes. Vamos a verlas. Estas clases de personajes simplemente es una carta. Vamos igual con el ejemplo de Rogue. Esta es una carta que define qué dado se usa para el combate básico, cuál es el rango que tiene el combate básico, y los puntos de movimiento que tiene cada clase. Entonces, adicional a esto, ustedes también tienen que ir ampliando esta parte. Por ejemplo, aquí está la del mago. Esta ya es War Mage, esta es una clase ya bastante avanzada. Tiene más puntos de movimiento, utiliza otro tipo de dado y bueno, tiene algunas otras funciones. Esto me parece que es un incremento al rango que tienen, por ejemplo, las explosiones o los efectos que tienen en algún área. Vamos a checar qué más trae. Aquí están las clases, entonces aquí están level ups, luego vienen clases, luego vamos a tener que dice class features. Estas class features son habilidades especiales, habilidades muy específicas que van a tener los personajes una vez que avanzan de clase. Por ejemplo, aquí dice Class Feature Parry. Vamos a checar esta. Vamos a ver si está por aquí. Aquí está. Parry. Ignore a basic attack. O sea, ignora un ataque básico. Esta es en respuesta de cuando algún enemigo ataca. Entonces se puede ignorar el ataque del enemigo con esta carta. Estas son especiales porque pues, son cartas específicas a la clase del héroe que ustedes están utilizando. Y como les mencioné, entre más cartas de estas tengan, entre más niveles alcancen, estas cartas se van sumando entre sí, igual estas se van sumando, entonces ustedes van teniendo un rango mayor de habilidades. Eventualmente pueden descartar algunas de estas cartas para hacer más ligero el mazo, pero es el mismo principio. Vamos a ver qué más trae, qué más organizamos aquí. Estas son Action Cards. Estas son acciones generales que vienen marcadas en esta parte de abajo. Estas son las Action Cards. Vamos a buscar alguna. Vamos a buscar en debe estar Shank aquí. Yo les recomiendo que estas las organicen en orden alfabético. Va a ser mucho más fácil encontrarlas. Aquí está Shank. Quiere decir que vamos a tirar 2 dados azules y tiene de rango 1. Entonces es como un ataque especial específico para esta clase. Algo que olvidé mencionarles es que también dentro de este separador de Character Classes estamos colocando estas cartas de invocación que son para invocar a algunos aliados. Por ejemplo, aquí tenemos unos esqueletos, un imp y una bestia, es como un lobo, a los que podemos invocar dependiendo de la clase que tengamos, que hayamos desbloqueado. Estos son para clases avanzadas, más adelante las van a ver de qué se tratan. Como les mencionaba, aquí están las Action Cards, que son casi todas las que componen el mazo. Luego tenemos otro separador que se llama Story Perks, que son cartas que se van desbloqueando por medio de la historia. En algún momento el manual nos va a decir, oye, te ganaste una carta de historia tal, entonces vamos a consultarla y pues bueno, son más o menos funcionan como las acciones. Estas igual se las otorgan a algún personaje que ustedes quieran. Y pues bueno, por ejemplo, esta dice, haz los movimientos básicos. Nos va a ayudar bastante durante el juego. ¿Qué más tenemos? El otro separador es el separador de Market. Estas cartas de Market, hay unas que no les voy a enseñar porque ya las desbloqueamos, pero por ejemplo viene Wawon, por lo general vienen bolsas de oro, cosas así, que nosotros podemos usar o son ítems que vamos a ir agregando dentro del juego. Cuando ustedes terminan una misión, cualquier misión, por lo general les van a dar algún premio o algún ítem que ustedes pueden desbloquear. Todos los ítems que pueden adquirir en ese momento, que pueden desbloquear. Por ejemplo, hay una misión que nos dice que si juegan de 3 jugadores puedes desbloquear un objeto. Si juegas de 4 jugadores puedes desbloquear 2 objetos y así. Hay algunos otros objetos que están disponibles, pero que obviamente no podemos desbloquear por el número de jugadores. Entonces, todas esas cartas que no pudimos desbloquear o no pudimos utilizar,
se van a agregar a la pila de market que después podemos adquirir por cierta cantidad de bolsas de oro para que tengamos esos ítems también. Entonces, como que no se pierden, todo se va al mercado, todo lo que no usamos se va al mercado. También hay algunas cartas de historia que se van introduciendo ahí y pues bueno, se va complementando. ¿Qué más? Tenemos este separador que dice Supply Items, que es la pila de todos los items que vamos a ir desbloqueando. Como les mencionaba, aquí está, por ejemplo, este dice una bolsa de oro, esta trae una poción para curar, hay varias repetidas, porque pues, obviamente se van usando dentro del juego, casi todas son bolsas de oro, Broken Shackles, hay algunas que son específicas para los personajes y otras que son cosas dentro de la historia. También tenemos otro separador que dice Supply Loot, que por lo general este es lo que nos van a otorgar cuando derrotemos algún jefe o derrotemos alguna pila de enemigos. Igual, son habilidades, pueden ser armaduras, pueden ser ítems, pueden ser armas. Hay varias cosas aquí que se van a desbloquear y las vamos a ir agregando a nuestros mazos. Para que ustedes puedan reconocer algunas de las cartas, realmente hay que ir directo al manual y ver qué es que hay algunas que tienen un pequeño banner en la parte de arriba que nos dice exactamente qué es, como, déjenles muestro alguna otra. Esta dice Supply Items, entonces esto es bastante claro que hay, pero esta de Supply Loot realmente no dice nada. Entonces estas son Supply Loot, ustedes pueden buscarlas en el manual para buscar la referencia de qué es. Tenemos otro separador que es Supply Perks. Aquí vamos a colocar todas las que en el banner digan Supply Perks, tal cual. Así las vamos a colocar. Estas igual son habilidades o beneficios que nos va a dar desbloquear la campaña. Yo aquí coloqué por cuestión de espacio esta que dice Basic Moves. Todas las cartas son iguales. Ustedes van a poder agregar X cantidad de cartas a su mazo y pues con estas es para que se mueva el personaje tal cual. Aquí está el separador, dice Basic Moves. Y por último, en los separadores que nosotros colocamos aquí, tenemos este que dice Party Random Encounters. Estos son como encuentros que van a suceder durante la historia. Tienen este fondo. Pues bueno, les enseño uno, pero no lo lean mucho porque trae spoilers. Traen estos fondos, traen este fondo en las cartas, entonces así las pueden identificar. Todas estas cartas de aquí son los jefes. Vamos a ver alguna. Por ejemplo, se llama Hesmet, the Center Lord. Aquí está otro que es Kaltak, Lord of the Undead. ¿Qué más tenemos? Los otros más básicos. Lady Vinleskia. Todos traen unos nombres así muy rimbombantes. Bueno, nosotros los separamos en cada bolsita. Cada jefe está en una bolsita. Estos jefes a veces traen minions. Los van a sacar de aquí de la bolsita. Pero bueno, nosotros los organizamos aquí, todos los jefes de este lado. Tiene también su separador, que es Boss Decks. Y los pusimos en orden alfabético para encontrarlos más fácil. ¿Qué más hay aquí? Tenemos otra cosa que dice Party Marks of Death. Estas son, hasta donde entiendo, son como... Aquí también dentro de los jefes pusimos estas cartas que vienen extras. Estas vienen si compraron la versión de Kickstarter, me parece. No sé si vengan en la versión retail. Son cartas para un modo de juego como infinito. Entonces, no sé si las vayamos a ocupar ahorita. Ahorita estamos como dándole a la historia, ¿no? Estas que se llaman Mark of Death son cartas que ustedes van a ir desbloqueando. No, ahorita todavía no desbloqueamos ninguna porque van a ir saliendo de algunas otras cartas. Está este separador que se llama Supply. Vamos a sacarlo. Supply Marks of Death. Entonces, cuando ustedes desbloqueen alguna de estas cartas, pues pasan al separador o al mazo de Party. Quiere decir que ahora son parte de los eventos o de las condiciones que le pasan al grupo. Por ejemplo, aquí tenemos Party Items. Está el Party Items. Que nosotros ya desbloqueamos algunas cosas, entonces las estamos colocando también aquí. Vamos a organizarlas para que no se nos pierdan. ¿Y qué más tenemos? Aquí colocamos esta de Basic Attacks, que son cartas de ataque básico, todas son iguales. Y tenemos por último
Estas que les comentaba de Supply Marks of Death. Vamos a ver estos dos, y Supply Random Encounters. Entonces, estas Marks of Death, no nos ha salido ninguna todavía, pero son como cosas malas que nos van a pasar. Igual, estos son Supply Random Encounters que son muy parecidos a los Random Encounters, pero supongo que son otra cosa diferente. ¿Qué más tenemos aquí? Estas cartas pequeñas. Hay algunas cartas que supuestamente las deben de agregar a esta parte de... a los Party Random Encounters o al Supply Loot, lo deben de agregar por acá. Entonces, si ustedes no encuentran alguna carta específicamente que dice aquí, porque a veces no dice de qué mazo sacarla, están por aquí. Miren, hay unas que dicen sobre todo Story. Estas de Story, estas son cartas que ustedes van a desbloquear y están aquí en este mazo pequeño. Nosotros las acomodamos así y bueno, la idea es que también las pongan en orden alfabético para que sea más fácil. Estas son cartas que alteran cuántos dados ruedan o qué condiciones cuando ruedan los dados, cuando tiran los dados. Y estas son, ¿cómo se llaman? Estas son habilidades pasivas que ustedes siempre van a tener. Estas no se descartan, no tienen que siempre están presentes en el juego. A veces aquí dice la condición cuándo las deben de usar, si las usan al principio, si las usan durante algún evento específico o qué pueden hacer con ellas para utilizarlas. El resto de los componentes realmente los pueden acomodar como quieran. Como recomendación pueden poner a los monstruos grandes dentro de una bolsa o dentro de una sección y a todos los pequeños dentro de otra. Hay algunos jefes que traen acompañantes, por ejemplo estos son nuestros acompañantes y pues bueno, hay tokens especiales como estos chiquitos que se van a ir desbloqueando en alguna edición. No caben todos los componentes bien en la caja, sí es un poco complicado volver a guardar todo, pero si mantienen un sistema más o menos organizado, no les va a costar trabajo. La primera vez que hicimos el setup del juego se nos llevó como unos 15-20 minutos. Estar acomodando todo, ver los manuales, las clases, sobre todo esto de las cartas, sí nos llevó un buen rato. Traten de identificarlas en el manual para que no les cueste mucho trabajo. Lo primero que tienen que hacer para iniciar una nueva campaña es seleccionar su grupo de héroes o personajes con los que van a jugar. Al menos tienen que seleccionar 3 de los que tengan disponibles. En el juego base vienen 5 y hay algunas expansiones de héroes y también hay otra expansión grande que trae un héroe más. Para que ustedes puedan armar su personaje, deben de seleccionar primero una clase inicial. Algo que menciona el juego es que no importa a quién tengan en la foto, el personaje puede tener otros tipos de clases. Obviamente para que sea temático, pues este personaje debe de ser al principio un arquero. Deben de apoyarse en la guía de clases para ver hasta dónde quieren llegar con su héroe. Por ejemplo, en el caso del arquero, si ustedes quieren convertirlo en un gladiador, tienen que ser arquero de nivel 1 y luchador de nivel 1. Entonces, en ese momento, el personaje que tienen ustedes se convierte en gladiador. Un personaje puede tener más de una clase durante el progreso de la historia. Por ejemplo, este ninja es arquero 1, mago 1 y rogue 1. Entonces, con estos parámetros ustedes pueden crear una clase avanzada conforme van avanzando en la historia. Y pues bueno, estas clases obviamente traen muchos más poderes, son más fuertes, tienen más puntos de salud, tienen habilidades más complejas que podemos ir desbloqueando. Entonces, ahorita por el momento tenemos a nuestro arquero, por eso les mencionaba que es bueno consultar este pequeño manual de clases para ver hasta dónde vamos a querer evolucionar nuestros personajes y tener esa variedad en el juego que nosotros deseamos. Entonces, como les mencionaba, al menos tienen que elegir 3. Ahorita vamos a checar nada más al arquero. El arquero tiene 2 cartas principales. Una es esta carta que nos va a indicar la clase que tiene el personaje y en este caso también el nivel. En este caso dice Starter, que son las cartas iniciales con las que comenzaremos todo el juego. La otra carta principal es su carta de clase, que es esta de aquí, que nos indica qué dado va a usar para el ataque básico, cuál es el rango del ataque básico y cuántos puntos de movimiento tiene, así como el nombre de la clase. Estas 2 cartas nos van a definir el resto de cómo vamos a armar el mazo.
tenemos que vamos a ocupar una feature class que se llama Sidestep. Esta feature class es una carta relativamente importante porque tiene una habilidad que no tiene nadie más. Por lo general, que no tiene nadie más o que es específica a esta carta. De hecho, aquí viene la imagen personalizada de este personaje en particular. Dice, gratis, es decir, esta no te va a costar ninguna acción. Haz un movimiento básico o en respuesta, cuando un enemigo se mueva adyacente a ti, puedes hacer un movimiento básico. Entonces se llama Sidestep. Esta nos va a ayudar a escapar posiblemente de los enemigos. Entonces, esta es la primera carta con la que vamos a armar nuestro mazo. Tenemos también otra carta que son habilidades pasivas, que se llama Scout. En este caso es estas pequeñas, estas son las habilidades pasivas. También hay otras que modifican el flujo de juego de los dados, pero bueno, en este caso como son clases iniciales, pues no vamos a desbloquearlas todavía. Dice, después de que el orden de iniciativa haya sido definido, puedes mover tu héroe uno o un spot arriba o un spot abajo en la cadena de iniciativa. Esto está padre, esto ya lo usamos, es súper útil porque, por ejemplo, si viene el jefe o el enemigo y ya está a punto de jugar, nosotros vemos que, por ejemplo, apareció al principio, podemos mover un espacio de la iniciativa al arquero y a lo mejor queda abajo, queda antes del jefe y nos da tiempo de actuar. O a lo mejor está muy lejos el jefe y necesitamos que él actúe antes y podemos subir al arquero a otro nivel de iniciativa un poquito después para que actúe después del enemigo y nos dé chance como de jugar un poquito con el timing del flujo de juego. Entonces esto está padre, es bastante útil. ¿Qué más? Estas son cartas de acciones que vamos a agregar también a nuestro mazo de personaje. Esta se llama Quick Shots. Aquí ya la tenemos preparada. Dice, haz hasta 2 ataques básicos contra diferentes enemigos. Siempre los ataques básicos, todo lo que diga ataques básicos, vamos a usar el rango de aquí. Hay algunas otras cartas que traen rangos diferentes. Esta es la primera carta de acción que tenemos. Esta se llama Healing Brawl. Este simbolito de aquí significa que vamos a descartar esta carta. Entonces, ¿qué dice? Cúrate por el valor de estos dos dados. Entonces vamos a girar estos dados y en el rango de 0 a 1, que es donde está precisamente este personaje. Este rango de 0 a 1 quiere decir que solo va a aplicar para el personaje que se encuentre dentro del recuadro. No lo vamos a poder aplicar para personajes adicionales. Dice Healing Brawl. Entonces, bueno, esta nos va a ayudar a curarnos. ¿Qué más? Y cura bastante, porque al tener dos dados, por lo general este dado creo que trae valores de 1 a 3, entonces podría curar hasta 6 puntos. Un ataque básico, aquí está, Basic Attack, vamos a agregar una sola carta, vamos a agregar, y movimiento básico, vamos a agregar 2 cartas. Adicional a las cartas que agregamos, dice el libro de reglas que cuando iniciamos un nuevo personaje vamos a agregar 3 cartas más de ataque básico y 3 cartas más de movimiento básico. Entonces, todas estas cartas van a construir nuestro mazo de cartas. Este es el tablero del personaje que nos va a ayudar a organizar nuestras cartas. Son un poquito estorbosos. En las partidas que tuvimos de plano terminamos descartándolas. Simplemente se ven bonitos. Sí nos ayuda a organizar un poquito más las cartas de juego, pero bueno, es opcional si lo utilizan o no. En este cuadro vamos a colocar la carta de Class Feature. Ahorita les voy a decir cuál es la diferencia de tenerlo aquí o tenerlo en la mano. Estas cartas también las pueden tener dentro del mazo. Aquí vamos a colocar la carta de clase del personaje para tenerla siempre presente. En estos huequitos de acá van las habilidades pasivas. Podemos tener hasta 3. Acá van las habilidades que alteran dados. Podemos tener hasta 2. Y podemos siempre tener activo o listo un arma, una armadura y hasta un accesorio. Solo se puede una de cada una. Las cartas que tengamos adicionales a eso las podemos regresar al mazo y las podemos usar también desde aquí. Ahorita les enseño la diferencia de usarlas desde el mazo o usarlas desde el panel. Vamos a revolver nuestras cartas, es lo primero que vamos a hacer. Las vamos a poner en una pila y vamos a tomar 4 cartas. Entonces, estas 4 cartas, a diferencia de las de aquí, están disponibles
Estas de acá están disponibles siempre o están siempre listas hasta que nosotros las usemos y las descartemos. Hay algunas cartas, este no es el caso, que que se van a descartar cuando se utilicen. Déjenme les enseño alguna. Por ejemplo, esta carta, en cuanto se utiliza, se descarta y va al mazo a la pila de descartadas. Después lo podemos revolver otra vez en nuestras cartas cuando se acabe. Pero bueno, estas siempre van a estar listas. Nosotros podemos usar esta acción o la otra solo una vez por round. Pero esta carta no la vamos a descartar porque no trae el tachecito. Ahora, ¿qué diferencia hay? Si estuviera en nuestro mazo esta carta, tenemos que esperar a que salga. Y estas cartas siempre están disponibles hasta que se vayan a descartar. En nuestro turno podemos hacer hasta 2 acciones. Podemos ocupar cartas ya sea de aquí o cartas de acá. Las descartamos y también podríamos colocar una carta lista para que, por ejemplo, si la tuviéramos en nuestro mazo, si tuviéramos otra o quisiéramos reemplazar esta por otra class feature que tuviéramos dentro de nuestra mano, lo podemos hacer como una acción. Entonces esta ya quedaría lista, se descarta la otra y podemos hacer uso de esta en cuanto la necesitemos. Todas las acciones, todas las cartas que tenemos, algunas son cartas de combate, otras son acciones específicas, otras como esta son para curar, etc. Y pues bueno, las vamos a ir usando dentro de la partida. Por ejemplo, en este caso, que yo tengo estas 4 disponibles, podría, no sé, moverme una vez hasta el rango que dice aquí y podría hacer un ataque básico hasta 2 diferentes enemigos. Pues bueno, este sería mi turno, se descartan, estas me las quedo y en el próximo turno relleno mi mano hasta 4 cartas otra vez y puedo seguir utilizando alguna de estas habilidades. Esta habilidad, como les comentaba, esta flechita de response, aquí viene un pequeño glosario de iconos. Esto significa rango, movimiento, área de efecto. Estas son gratis, quiere decir que no les van a costar ninguna acción. Esta es respuesta. Esta significa que tienen que eliminar una carta. Esta significa agregar una carta y esta significa reemplazar la carta. Estas son sobre todo para cuando cambia el personaje de nivel. Una vez que ya tenemos nuestras cartas listas, vamos a armar estas cajitas que vienen y vamos a meter todas nuestras cartas aquí. Estas pues ya van a ser para organizar nuestros personajes. Y así podemos hacer el setup más rápido y continuar con la campaña. Esto lo vamos a hacer para cada uno de nuestros personajes. Es un poco engorroso al principio, pero poco a poco se van acostumbrando y van a ver que va a ser más simple poder llevar el tracking de sus héroes. Muchas gracias a todos. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, ponernos un comentario y darle clic en la campanita para recibir notificaciones. Esto nos ayuda mucho a nuestro canal. Yo soy el Rojas y nos vemos en la próxima.